Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Y como han visto, ya estamos con la decoración navideña. Estamos a punto de en nuestro país recibir este martes la bajada de la chinita que marca en el estado Zulia y en muchas regiones de nuestro país el inicio de la Navidad con la gaita zuliana y con la tradición. Nuestro invitado, Andrés Ignacio Silva, ya está acá en los estudios de Argumentos. Le damos la bienvenida a este espacio con esta decoración navideña. Gracias a nuestros amigos de Harrows por este bellísimo árbol decorado con un lazo rojo que está en tendencia. Ahora las decoraciones son así. Ve, ya estábamos hablando a propósito de eso, entre otras cosas del panorama político nacional, que es el tema que vamos a estar analizando en la tarde de hoy. Andrés, bienvenido nuevamente a los estudios de Argumentos. Rosa, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a compartir contigo. Bueno, gracias a ti por acompañarnos para iniciar esta semana donde nuevamente las noticias bombardean a nuestros televidentes, las informaciones que corren rápidamente por el mundo digital a través de las redes sociales, X, Instagram, TikTok. ¿Qué va a pasar con Venezuela y Estados Unidos? Las últimas declaraciones de Trump. Este domingo decía que estaba dispuesto a hablar, a dialogar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y este lunes nuevamente fue interrogado por periodistas que si entonces estaba descartada la opción militar hacia Venezuela. Y él decía, no, yo no he descartado nada. Solemos escuchar este tipo pues, de declaraciones del presidente Trump muy genéricas. Algunos los han calificado de ambiguo. Ayer hablaba de diálogo, hoy ha dicho que no descarta nada, que su prioridad es la seguridad fronteriza. ¿Cómo entenderlo, además en el contexto que también vive Estados Unidos y la presión que hay dentro de nuestro país, Venezuela? Bueno, Rosa, la manera de comprender a Trump es entender que él no dice nada literalmente. Es decir, él es una persona muy errática en su manera de hacer política. Aquí hay muchas personas que no han sabido entender eso de Trump, toman sus declaraciones de una manera muy literal. Cuando comenta algo a favor de invadir Venezuela, entonces sale un bando replicando esa narrativa. Cuando habla a favor del diálogo, sale el otro bando replicando esa narrativa. Y Rosa, tú sabes que yo tengo años siguiendo la política americana, tengo un libro publicado sobre la primera campaña de Trump. Es decir, yo me considero una persona que ha aprendido a leer a Trump. Y uno, por ejemplo, en esas declaraciones, cuando mucha gente toma el fragmento donde dice, no, yo voy a hablar con Venezuela, estoy dispuesto a hablar con Venezuela, ahí cortan una parte donde dice, bueno, estoy hablando con ustedes, haciendo alusión a que Hablo está con hablando cualquiera, con dice. CNN. Y cuando él dice cualquiera en el sentido más literal de la palabra. Es decir, Sí. para él, el gobierno de Venezuela, en su lista de rivales o de stakeholders políticos, está a la par de CNN como un medio de fake news, que es como él lo llama. Entonces, cuando nosotros estamos analizando qué es lo que va a pasar con Venezuela, hay que entender que a pesar de que mucha gente diga que no lo está, sigue vigente esa política de todas las cartas están sobre la mesa que Donald Trump planteó en su primer mandato. Tiene, por un lado, un bando de la Casa Blanca que está a favor de acciones bélicas y concretas en el Caribe, por supuesto representado por el secretario de Estado y por el secretario de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth. Y por otro lado, tiene también un bando más moderado, más diplomático, representado en este caso desde un detrás de escenas que poco se le ve a J.D. Vance y también Richard Grenell, que a pesar de que Donald Trump lo mandó a cortar comunicaciones con el gobierno de Venezuela, no me sorprendería que en las próximas semanas vuelva a activar ese canal de diálogo, sea a través de Grenell u otro personaje. Todos los escenarios están sobre la mesa nuevamente, Andrés. Es así, Donald Trump no ha descartado ningún escenario, a pesar de que él diga, ya yo tomo una decisión. ¿Cuántas veces en la política americana él no ha dicho que ya ha Bueno, tomado lo una vimos recientemente decisión? con Irán, por ejemplo. Es así. Y con Irán también había hablado de retomar, ahí en Irán fue además la contraria a Venezuela, había hablado de retomar canales diplomáticos, de conversar con las partes, de negociar, y vimos los sucesos que pasaron en Irán con los ataques directos de los Estados Unidos. Es decir, con Trump uno nunca se puede fiar directamente de una declaración individual. Claro. Con Trump es exactamente la acción concreta que él ejecute. Y por lo que pareciera en Es estos conocido por momentos, esa política de ser impredecible. es así. Y además cuando nosotros vemos cómo él ha tratado no solo a Venezuela, sino a la región latinoamericana, hay que entender que sus palabras hacia Venezuela de la posibilidad de acciones terrestres, de ataques aéreos, de que la presión del Caribe se acerque más a costas venezolanas, pierde fuerza y validez cuando también comenta que va a hacer ataques hacia México, que va a hacer ataques hacia Colombia, que las acciones concretas terrestres van a ser en toda la región latinoamericana. No solo pierden fuerza,
porque hay que entender, Donald Trump ni va a entrar a Colombia, ni va a entrar a México, y por los vientos que soplan tampoco va a entrar a Venezuela. Pero al mismo tiempo, el argumento a través del cual él busca fortalecer esa posición diplomática de fuerza y esa posición superior que suele tener los Estados Unidos en las negociaciones internacionales, pierde validez y pierde legitimidad cuando vemos que Donald Trump divaga hacia su política con Latinoamérica. Bueno, es curioso también para muchas personas, incluso de nuestra audiencia, nos preguntan entonces por qué ese despliegue tan importante en el Caribe Sur. Lo veíamos con la llegada del USS Gerald Ford. La gente se preguntaba, bueno, pero, o sea, ¿qué es todo este despliegue? Porque además lo que han venido trabajando en lo que ellos llaman la lucha contra el narcoterrorismo, pues han venido bombardeando algunas lanchas, violando el derecho internacional, ha sido así pues rechazado por diferentes organismos, incluso las Naciones Unidas. Sin embargo, han continuado con esta política, pero también pareciera un despliegue muy grande para detonar lanchas. Es así, Rosa, pero al mismo tiempo es un despliegue muy pequeño para lo que algunos sectores Para una piensan que va a invasión o ser, intervención que es una terrestre. invasión hacia Venezuela. Para Ujú. Panamá se necesitaron aproximadamente 75.000 tropas y esas iban con un objetivo muy claro que era derrocar a Noriega. El estimado que algunos expertos han dado si se quisiese hacer una incursión hacia Venezuela es de más del doble y en estos momentos no se tiene ni el 10% de la capacidad en el Caribe. Entonces, para entender por qué Trump sigue manteniendo esa presencia en el Caribe, hay que entender que la única constante en su manera de hacer política es que Trump apuesta por acciones inmediatas. Eso de planes a largo plazo, negociaciones poco a poco, vamos viendo cómo se va desarrollando, con él no existe. Vamos a ver todo lo que se ha logrado o lo que se ha hecho en su gobierno en apenas 8 meses. Es decir, uno siente que Donald Trump tiene ya años en este segundo mandato y no ha terminado ni siquiera el Ni primer siquiera el año. primer Y año, esto así se es. debe a que Trump apuesta por acciones inmediatas. Y Ujú. él, teniendo todas las cartas sobre la mesa y todas las opciones todavía disponibles para escoger entre ellas, lo que Donald Trump quiere con una presencia en el Caribe es, primero, generar una presión suficiente para que él salga muy favorecido en una posible negociación, Pero eso en una también genera posible mesa de gastos, ¿no? diálogo. Es Gastos así. importantes. Y genera gastos además en un contexto donde el gobierno Ujú. pasó casi 40 días en un En cierre de un cierre. gobierno, en un cierre además por temas presupuestarios. Ujú. Pero a Donald Trump no le interesa, porque Donald Trump además sabe que las políticas que se ven afectadas por esos cierres de gobierno son las de índole social, mientras que el ala de la Fuerza Armada se sigue manteniendo financiada. Y estas operaciones, que pueden costar aproximadamente, si no me equivoco, unos 3 millones, 4 millones de dólares al día, Wow. mantener estas operaciones en el Caribe, Trump las ve como una inversión para él tener la posibilidad de decidir de un momento a otro qué es lo que va a hacer. Las Él está, negociaciones las ponen un balance a su es favor, así, colocando un escenario muy rudo, muy fuerte para el adversario, ¿no? es así, es un escenario Máxima sumamente presión. fuerte, alcahueteado por pocos aliados que tienen en estos momentos en la región, llámese Argentina, llámese El Salvador, son muy pocos los que están apoyando una escalada bélica en Venezuela, pero Donald Trump los mantiene también como una ficha de presión, porque no es lo mismo yo intentar sentarme a negociar nuevamente con el gobierno de Venezuela, cuando durante años esas negociaciones no han llegado a resultados concretos favorables a los Estados Unidos, no es lo mismo esas negociaciones que cuando yo tengo una tropa estacionada en el Caribe. Y no Entonces es lo esto es lo que mismo que hace. ahora los países vecinos son, en Colombia Gustavo Petro y en Brasil está el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. No es lo mismo en su primera gestión cuando estaban Duque y Bolsonaro, por ejemplo. Pudo haber sido otro escenario diferente para Venezuela. Es así, es por eso también que yo pienso esto se trata de una herramienta costosa, pero una herramienta de presión, porque al tener esos buques en el Caribe, al inspirar esa posibilidad de que de un momento a otro pudiese escalar la situación, Donald Trump y los Estados Unidos están en una posición favorable para ellos por lo menos dictar cómo van a llevarse estas negociaciones, estas conversaciones y estos canales de diálogo que a pesar de que por las inversiones que tienen los Estados Unidos en Venezuela son necesarios, ya que de escalar el conflicto innecesariamente y cerrar esa puerta entre los Estados Unidos y Venezuela, esos campos que maneja hoy en día Estados Unidos pudiese mañana caer en manos de China o Rusia, que para Estados Unidos sería sumamente perjudicial, tanto por los recursos que estarían entrando a esos países como por la posición geográfica en la que estos países estarían ahora produciendo y manteniendo estas instalaciones. Entonces ellos mantienen esa presión para poder negociar más cómodamente lo que a ellos les interesa, pero de todas maneras, como comento, Donald Trump tiene en su oído a Marco Rubio, a Pete Hegseth
y a otros que sí apuestan por esa escalada bélica en la región. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Andrés Ignacio Silva nos continuará acompañando sobre estas dos opciones planteadas para Venezuela y cómo ha venido siendo este discurso de Donald Trump, su interpretación y su análisis con nuestro primer invitado de esta tarde. Usted también puede escribirnos @argumentoscb, @rosa_periodista. Ahí en la fotografía de esta entrevista pueden hacernos sus preguntas y también sus comentarios. Ya volvemos.